veremos la posibilidad de que incluso en el trámite del Senado se puedan cambiar parte de las medidas. El Govern tiene una posibilidad que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Buenas noches. El calendario abierto desde el pasado sábado por el Consejo de Ministros extraordinario le deja a Puigdemont 5 días de manos libres para que en cualquiera de ellos pueda perpetrar una nueva barbaridad o recapacitar y dar el primer paso para reconducir la situación que él solo ha creado. Lo vemos en las 5 W. Iniciamos una semana clave en la resolución, sea como fuere, del conflicto desatado por el procés independentista. El ministro de Justicia ha explicado hoy cómo y en qué circunstancias podrían variar las medidas del 155 de la Constitución que, de no cambiar radicalmente la situación, y ese cambio solo puede venir de parte del liderazgo separatista, entrará en vigor en cuanto el próximo sábado el Boletín Oficial del Estado publique su aprobación en el Senado. Por lo tanto, en las 24 horas que van del jueves a viernes próximos, solo Carles Puigdemont puede tomar una decisión que conduzca a Cataluña a una intervención legítima, legal y conveniente por parte del Gobierno de la Nación, o a rebajar la tensión regresando a la legalidad constitucional y acudiendo al Senado a pedir alegaciones y a explicar cómo está dispuesto a reconducir el proceso separatista que carece de futuro y de apoyos internacionales. Pero viendo la trayectoria del líder del procés independentista, no cabe esperar de él tal arrebato de sensatez. De ahí que todas las alarmas y el arsenal legal del Estado estén a ralentí, esperando lo único que, conociendo a Puigdemont, cabe esperar de él: un nuevo disparate que conduzca a Cataluña y por ende a España a una situación aún más difícil de la que ya nos encontramos. Pues no es descartable, ni muchísimo menos, que el próximo jueves, en el Pleno del Parlamento Autonómico catalán, el aún presidente de la Generalitat cumpla sus amenazas y haga que la Cámara Autonómica declare unilateralmente la independencia, 24 horas antes de que el Senado español le dé luz verde al Gobierno para aplicarle el 155 en una comunidad cuya clase dirigente ha conducido a la sedición y a la rebelión. Editorial con Eduardo García Serrano. Muy buenas noches, María. El Gobierno le ha dejado a Puigdemont una suerte de tierra de nadie los días que median entre la decisión de aplicar el 155 y la fecha de su entrada en vigor, en los que del aún presidente de la Generalitat se puede esperar cualquier nueva atrocidad, cualquier decisión suicida que nos lleve a todos a una situación a la que solo se pueda responder con la detención y encarcelamiento del aún vigente líder secesionista de la Generalitat catalana. Un Carles Puigdemont acorralado, con su destitución y la de todo su gobierno marcada como una muesca en el calendario, ha convocado un plenario en una Cámara que vive sus últimas horas legislativas para el próximo jueves, 24 horas antes de que el Senado le dé el nihil obstat al 155. ¿Con qué intención? Conociendo al personaje y su disparatada trayectoria política, no sería muy aventurado pronosticar, sin necesidad de recurrir a ningún oráculo, que con la de proclamar la independencia unilateral de Cataluña, cuya epifanía duró 8 segundos antes de que el miedo le mordiese los zancajos a Puigdemont y le remitiese la responsabilidad de su proclamación al Parlamento Autonómico. No solo es posible, es más que probable que lo haga, y en caso de que así sea, solo cabría aplicar una medida. Todos sabemos cuál es. Esperemos que el Gobierno también. Carles Puigdemont aprovecha sus últimos días al frente de la presidencia de la Generalitat para convocar el próximo jueves un pleno en el Parlamento Autonómico catalán en el que es posible que proclame unilateralmente la independencia de Cataluña. Ante la probabilidad de que en breve haya elecciones, tanto generales como autonómicas, vuelven las encuestas. Una de las publicadas hoy vaticina que Ciudadanos le arrebataría al PP 1 millón de votos en los comicios nacionales. Y otros 2 sondeos de ámbito catalán pronostican que el bloque separatista perdería la mayoría absoluta o que la conservaría por la mínima. La extrema izquierda separatista aglutinada en la CUP llama a los catalanes a la desobediencia civil en una lucha no violenta contra la aplicación del 155.
El actual presidente Mauricio Macri gana las elecciones legislativas en Argentina, derrota a Cristina Fernández en Buenos Aires y arrasa en casi todas las circunscripciones del país. No obstante, la expresidenta Cristina Fernández sí ha conseguido entrar en el Senado argentino. ¿Cuáles son los objetivos? Volver a la legalidad, recuperar la normalidad, continuar con la recuperación económica, celebrar elecciones, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno. En principio, la idea será la de que los ministerios asuman esta responsabilidad. Esta Administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación. El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat. Y, por parte del Parlamento, no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución española. De forma muy clara, anunciaba Mariano Rajoy las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el sábado. Vamos a explicar las consecuencias de cada medida muy brevemente. La más drástica quizás ha sido el cese del Gobierno. Esto quiere decir que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos sus consejeros serán cesados y que sus funciones pasarán a ser ejercidas por los órganos y autoridades que cree el Gobierno. Habrá también un Parlamento limitado. Esto quiere decir que seguirá en funcionamiento, pero no podrá, por ejemplo, nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat o designar a otro gobierno. La idea es que la Cámara catalana no tome ninguna decisión que vaya en contra de esa aplicación del 155. Eso sí, los diputados seguirán sentados en sus escaños y Carme Forcadell mantendrá el cargo. La intervención autonómica será total. Los ministerios serán quienes tomen el control de la Generalitat. La intervención afectará a las consellerías, a las entidades que dependan de ellas y al sector público empresarial. Además, se podrá acordar el nombramiento, cese o sustitución del personal de la Generalitat. Y una pregunta que se hace muchísima gente es ¿qué va a pasar con los Mossos d'Esquadra? Pues el Gobierno se darán instrucciones directas y de obligado cumplimiento a estos agentes, ha dicho. Además, el Ejecutivo Central podrá acordar el despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña para que actúen de forma coordinada. Y en cuanto a los medios de comunicación públicos, el Gobierno tomará también el control de funciones de las telecomunicaciones y de los servicios digitales. Todavía está en el aire el cese del director de TV3, pero el acuerdo prevé que se garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada. El 155 ya está en marcha y, al contrario de lo que pueda decir ahora, hace unos años el líder independentista de Esquerra Republicana, Joan Tardá, decía que la aplicación de este artículo era lo mejor que podía pasarle a Cataluña. Lo que yo pregunto es, sí, la represión. ¿Estáis calculando un escenario yugoslavo? No, perdona. Utilizar el artículo... Los españoles si van, utilizar el artículo 155 de la Constitución para derogar la autonomía, que a nosotros nos iría de coña, porque oye, ya no saldríamos 1,5 millones de personas, saldrían 3. Sí. Esto también es violencia, represión, no digo represión de enviarlo, como dicen los fascistas, carros de combate, no. Me refiero, lo que yo pregunto es, el reto que supone desde Cataluña para la izquierda española lo que viene, ¿qué supone? Repito, ponerse de perfil, aprovechar la coyuntura para hacer explotar aquí lo que pueda explotar, o para avalar la represión. En respuesta al 155, los partidos separatistas siguen presionando a Puigdemont y al Parlament para que se declare la independencia esta semana. Desde Junts pel Sí exigen a la Cámara catalana que acuda a los tribunales para defender a las instituciones catalanas y que se emprendan acciones penales contra el gobierno de Mariano Rajoy. Hemos pedido que la mesa, la institución del Parlamento de Cataluña, que nos representa a todos, inicie y estudie las acciones legales que correspondan para responder a esta agresión, tanto las meramente administrativas constitucionales como las penales, si las hubiere, que creemos que sí. Esta semana será decisiva para la independencia. Aquí les vamos a mostrar las fechas clave más importantes. Mañana el Parlamento activará el mecanismo para poder votar el viernes
155 y se creará la Comisión de Comunidades Autónomas. El miércoles Puigdemont podría acudir al Senado a presentar alegaciones. Al día siguiente, el jueves, el Parlament celebra un pleno extraordinario donde podría declarar la independencia y al mismo tiempo el Senado estaría votando el dictamen. El viernes, el Senado aprobaría el 155 y ya el sábado se publicaría en el Boletín Oficial del Estado. Pues pleno monográfico el jueves en el Parlament para responder al 155, en el que la declaración unilateral de independencia estará sobre la mesa. Tanto Junts pel Sí como la CUP asegura que se va a responder a la aplicación del artículo 155. Desde Esquerra Republicana dicen que la única posibilidad es proclamar la República Catalana. Así lo aseguraba también el miembro del Gobierno, Raúl Romeva, quien afirmaba que ante el fascismo solo cabía declarar la independencia por supervivencia. La mejor defensa ante este 155, la mejor respuesta al golpe de Estado que representa el intento de cesar al presidente, al vicepresidente, al gobierno, incluso de intervenir las televisiones públicas o poner un virrey en Cataluña, es la República. Y nosotros no le vamos a faltar al mandato popular, no le vamos a fallar al mandato popular. Cal recordar què vol dir ser republicà, ser republicana. Avui més que mai cal recordar que la república no és només una opció, és una absoluta necessitat de supervivència. Si eso pasa, el Gobierno dice estar preparado. Según ha afirmado hoy el ministro de Justicia, el Senado podría cambiar las medidas en la aplicación del artículo 155 si se produjesen novedades en Cataluña y en concreto si se aprueba algún acuerdo novedoso en el Parlamento. Y de aquí a entonces suceden otras cuestiones, las valoraremos, lógicamente, las tomaremos en consideración y veremos la posibilidad de que incluso en el trámite del Senado se puedan cambiar parte de las medidas que inicialmente el Gobierno, nosotros el sábado, hemos adoptado un acuerdo a la vista de las circunstancias actuales. Si las circunstancias cambian en los próximos días, sin duda se podrá modificar. Nos preguntamos cuál va a ser la respuesta de los independentistas frente al 155. Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, María. La aplicación de este polémico artículo, el 155, por parte del Gobierno ha suscitado un estado de cólera en el independentismo catalán, que ha calificado la medida de golpe de Estado. El Ejecutivo tomará el control de la Generalitat, lo que supondrá, en primer lugar, la destitución de Puigdemont, Junqueras y todos los consejeros del Gobierno autonómico. Además, Rajoy establecerá un mando estricto sobre los Mossos d'Esquadra, sobre los ingresos y gastos y también sobre las telecomunicaciones y medios públicos audiovisuales como TV3. La presidenta del Parlamento perderá sus principales atribuciones y la Cámara quedará intervenida. Como era de esperar, la restauración de la ley en Cataluña no ha sido del agrado del Gobierno independentista, que no tiene otra salida pues que la de convocar elecciones, aunque de momento hayan negado que estén pensando en ello. La clave estará en si Puigdemont las convoca dentro de la legislación española o si por el contrario lo hace acorde a la ley del referéndum catalán. Mientras tanto, ya se especula con la posibilidad de que el próximo jueves Puigdemont declare la independencia de Cataluña. El portavoz de Junts pel Sí, Lluís Corominas, esta mañana ha propuesto a la Cámara Autonómica que celebre un pleno en el que se podría declarar esta independencia. Con este nuevo golpe de efecto, Puigdemont se estaría adelantando 24 horas a que el Senado se reúna para aprobar las medidas anunciadas por el Gobierno el sábado pasado en relación al artículo 155 de la Constitución. Gracias, Javier. ¿Y esta qué? Seguimos, María, pero no solo el independentismo ha rechazado la aplicación del artículo 155. Vamos a ver ahora unos tuits. Desde Podemos, Pablo Iglesias no tardó en mostrar su disconformidad tras el anuncio del Gobierno. Decía así Pablo Iglesias: el bloque monárquico quiere mostrar autoridad, pero solo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España. Este mismo tono victimista usó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Dijo que Rajoy había suspendido el autogobierno de Cataluña por el que tanta gente luchó. Un ataque, decía la alcaldesa, grave a los derechos y libertades de todos, aquí y en cualquier lado. Gracias, Javier. Ahora sí, perdóname por haberte cortado, que pensé que ya habías acabado. Y esta que van a ver es la sala del Senado, en la que el próximo viernes se aprobarán las medidas acordadas por el Gobierno para la aplicación del 155. Aquí, en esta sala, es donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrá acudir el viernes por la tarde para defender sus alegaciones al 155 de la Constitución. Desde el Gobierno aseguran que esta es la única salida posible que tendría Puigdemont para frenar el 155. Nosotros aprobamos el sábado este acuerdo
y las respuestas que hemos tenido las hemos tenido por las intervenciones públicas de distintos miembros del Gobierno. Ahora ya el proceso está en marcha, está en manos del Senado y yo creo que el Gobierno tiene una posibilidad, que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir. Para el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, sería un honor, una satisfacción y algo muy positivo recibir a Puigdemont para que pueda hacer valer en persona los argumentos que pueda presentar contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo. En ese sentido, si el presidente de la Generalitat, Puigdemont, quiere comparecer en el Senado, créanme que es una satisfacción para esta institución y sería muy positivo que comparezca ante la comisión correspondiente para la defensa de sus alegaciones. Y estaríamos, como digo, encantados de que tenga pues la deferencia de poder comparecer en esta institución que es el Senado, que sabe que también forma parte de Cataluña y el presidente también será siempre bienvenido. Aunque el líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, asegura que el 155 ya está activado y que ya no se podrá frenar. El artículo 155 ya se ha puesto en marcha y por tanto el artículo 155 no se puede frenar. Esto es un dato objetivo, esto no es una opinión. Por tanto, el viernes se va a llevar a cabo la aprobación del artículo, presumiblemente se llevará a cabo la aprobación del artículo 155 en el Senado. Desde Ciudadanos ya no tienen esperanza de que Puigdemont vaya a frenar su hoja de ruta. Su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, pide al presidente de la Generalitat que tenga un ataque de lucidez. Vamos a ver, ojalá que el presidente Puigdemont le entrara un ataque de lucidez y en el próximo pleno reconociera el error garrafal que están teniendo y convocaran elecciones. Sería fantástico, pero yo es que tengo muy pocas esperanzas de que eso ocurra. En cualquier caso, tendría que ser convocándolas conforme a la LOREC y respetando todos los procedimientos. Pero es que permítame que dude que eso vaya a pasar. En Podemos rechazan la aplicación del artículo 155 por considerarla exagerada y acusan a Rajoy de querer humillar a Cataluña. Pero también desde el Ayuntamiento de Barcelona acusan a Rajoy de amenazar a los independentistas con convocar elecciones. Nos parece que si el Partido Popular se hubiera tomado en serio a esta Cámara para aplicar el artículo 155 de la Constitución y no solo en su afán por humillar a Cataluña, hubiera dado un plazo mayor para solicitar la comparecencia, hubiera dado un plazo mayor para presentar las alegaciones y hubiera asumido un plazo mayor de deliberación en esta Cámara. Que hay que sacar las amenazas de encima de la mesa, que ahora mismo es la unilateralidad o la amenaza de intervención, sacar las amenazas y a partir de ahí construir primero una relación de diálogo que haga posible en el futuro el acuerdo, porque entiendo que no es sencillo y que no habrán acuerdos a corto plazo, pero como mínimo que se den las condiciones del diálogo para pactar, por ejemplo, cómo se puede llegar a unas elecciones, ¿no? El anuncio del Gobierno de aplicar este artículo de la Constitución abre ahora la duda de cómo va a ejecutar este polémico punto de la Carta Magna nunca aplicado antes. El control de la Policía Autonómica o el Poder Ejecutivo, de las dudas suscitadas en torno al Gobierno de Rajoy, son algunas de las dudas que nos asaltan. Saludamos ya al doctor en Derecho Mercantil, Abel Veiga. Señor Veiga, buenas noches. Hola, buenas noches. Si Puigdemont declara la independencia el jueves, ¿qué cabe hacer frente a esta agresión al Estado? Bueno, pues lo primero es que al final unilateralmente se declara la independencia por el presidente del Gobierno, todavía presidente, que no está ni suspendido ni está inhabilitado. Es decir, deberíamos ya aplicar por lo de pronto la Ley de Seguridad Nacional y al mismo tiempo el abortar esta declaración por parte del Estado. Evidentemente, es decir, los plazos están ahí, lo que cabe esperar es si hay una declaración unilateral por su parte y al mismo tiempo hay convocatoria de elecciones, o si solo hubiera una declaración unilateral, el Gobierno debe reaccionar inmediatamente. La cuestión es que se produce una suerte de vacío jurídico en este momento, una suerte de limbo donde no está claro si hay que esperar a que el artículo 155 entre en los cauces parlamentarios que empezarían en el Senado el viernes y continuarían con votación en pleno el sábado, o directamente podría el Estado actuar otras medidas como esta de la Ley de Seguridad Nacional o al mismo tiempo el artículo 116 de la Constitución, que regula, como todos ustedes saben, el estado de sitio, de excepción o estado de alarma.
Entonces, si eso se cumple, ¿podríamos ver esposado a Puigdemont por la comisión pública por un delito de rebelión? Por poder ver, se podría ver. Otra cosa es si hubiera voluntad o no. Evidentemente, si se produce una declaración unilateral, no lo que sucedió en ese, parece que a media manera, medio cometido en el Parlamento semana atrás, es decir, en este caso sí habría una subversión total al orden constitucional, al orden estatutario, por supuesto, y sí sería un delito en toda regla y una declaración unilateral de independencia que a las claras significaría una ruptura de facto por el gobierno constituido. No podemos olvidar que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del gobierno catalán, representa por la vía del artículo 137 de la Constitución española al Estado español allí, es decir, cosa que esto es algo que últimamente todos sabemos, o desde hace muchos años, que no se hace. Una declaración en toda regla sí supondría que la autoridad fiscal ordenase inmediatamente la detención del presidente de la Comunidad Autónoma, de Carlos Puigdemont. ¿Y qué sucedería si los mandos de los Mossos d'Esquadra continuasen en rebelión y gran parte de los agentes les siguiesen? ¿Qué podría hacer el gobierno para hacerse con el mando? Es decir, aquí habría que actuar lo más rápidamente posible. Es evidente que hay una quiebra de confianza, por lo menos no me atrevería a decir absoluta, con las fuerzas de seguridad, con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, pero sí, si no hay confianza ni en los mandos ni en, digamos, en los funcionarios de seguridad autonómicos, debería entrar directamente la Guardia Civil o la Policía Nacional. Va a ser muy complicado lo que suceda en el peor de los escenarios, que sería la detención de una autoridad gubernamental como sería el presidente Puigdemont, el cuadro de mando que tuviera desde el mayor trapero, en este caso, que sería sustituido, los cuerpos intermedios y directamente pues los Mossos d'Esquadra, digamos, de a pie. Si ahí se violaran o no se acataran las órdenes por tal de decir, pues deberíamos incluso poder ver suspendida en funciones a los Mossos d'Esquadra. Pero este, insisto, sería el escenario más dramático, peor, y donde hubiera por todo, es decir, estamos hablando de un cuerpo de funcionarios de más de, o casi cercano a los 18.000 Mossos d'Esquadra. Esto sería casi impensable que no acatasen las órdenes directamente por el mando, autoridad civil, evidentemente, o Guardia Civil, o en su caso Policía Nacional, que estuviera al frente de los Mossos d'Esquadra. Pero insisto, cuesta mucho creer que todos los Mossos d'Esquadra no secundasen las órdenes del Gobierno Nacional. ¿Y sirve de algo el 155 si en realidad no se interviene el sistema educativo catalán? Bueno, además de TV3. A ver, aquí lo que ha pasado en España durante mucho tiempo, incluso se puede hablar de todos los gobiernos centrales, es que han fracasado las distintas leyes de educación. Hemos tenido hasta 7 leyes de educación. El problema que ha sucedido en algunas comunidades autónomas es que más que educar lo que se ha hecho es adoctrinar. Y evidentemente, es decir, desideologizar, deshacer el camino andado no es una cuestión que se vaya a hacer ni en días, ni en semanas, ni en meses. Es decir, poner un poco de orden, poner un poco de racionalidad y sobre todo en algo tan importantísimo como es la educación no va a ser fácil. Se está hablando mucho también de los medios, si se va a intervenir los medios, si se va a cambiar la dirección de los medios, si decir, vamos, esto es reconducir a 2 palabras. Se ha permitido la politización de ciertos medios o de muchos medios. No hay que olvidar que hace unos años, cuando fue la sentencia del Tribunal Constitucional, hasta 11 rotativos en Cataluña publicaron la misma editorial en contra de la sentencia del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional. Es decir, hemos llegado a una situación por permisividad, por falta de arrojo, de valentía, donde se ha hecho lo que se ha querido y donde se ha adoctrinado y donde se ha excluido a una parte de la sociedad y donde se ha dado un discurso único. Atajarlo ahora de inmediato, de golpe, va a ser francamente muy difícil y no sabemos qué es lo que va a suceder. Por último, señor Veiga, llegados a este punto, ¿se puede permitir el Estado no llegar hasta el final, sean cuales sean las consecuencias? Yo casi me atrevería con un cierto sarcasmo a preguntar o hacerme una autopregunta, una autointerpelación. ¿Va en serio el Estado? ¿Va en serio el Gobierno con la aplicación del 155? Si uno lee algún medio catalán, algún rotativo que tenemos en las páginas web, de repente ponen en boca de algún rotativo catalán, La Vanguardia en concreto, es decir, todavía hay tiempo para adaptar el artículo 155 y lo pone en boca de la vicepresidenta del Gobierno. Esa palabra entrecomillada, como resalta ahora mismo La Vanguardia, adaptar el 155, da la sensación de que no se va en serio totalmente, como que se quiere esperar, sobre todo una cosa, que Carlos Puigdemont anticipe la declaración de elecciones, no la de independencia, porque él sabe que va aparejada con una detención inmediatamente. Entonces parece que se deja todo en el aire en función de si el artículo 155
quedaría en suspensa su aplicación siempre y cuando hubiera elecciones. Esto es un grave o un craso error supeditarlo todo a elecciones, al mes de enero, febrero o marzo, es decir, porque estamos jugando con un concepto vacío que es el de la mayoría silenciosa. Es una ruleta rusa, no sabemos qué va a votar gran parte de la sociedad. Recordemos que en Cataluña, en las tres arenas electorales, ámbito municipal, ámbito autonómico y ámbito estatal, las elecciones, los resultados siempre son diametralmente distintos. Es decir, en un escenario, una arena electoral ganan los partidos más constitucionales, tradicionalmente ha ganado el Partido Socialista en elecciones generales y en elecciones autonómicas siempre ha arrasado el nacionalismo. Estas no van a ser unas elecciones cualquiera y no se sabe qué va a suceder, pero da cierta sensación que el Gobierno prefiere que se convoquen esas elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 y eso implica que parece que no se quiere ir hasta el final. Pues señor Veiga, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Desde el PDeCAT exigen y presionan a los senadores del PSC para que voten en contra del 155 y advierten a los socialistas de que valorarán la revisión de los acuerdos municipales con ellos si avalan estas medidas. Pedimos a todos los senadores catalanes y en especial a los senadores del Partido Socialista pues que no voten a favor del 155, que es la aniquilación total de las instituciones catalanas. Creemos que nosotros pues esto lo tenemos que pedir también pues por la dignidad de las instituciones y por la dignidad del país de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Evidentemente, si aquí pues se produce una votación también de los senadores del PSC a favor del 155, pues nosotros valoraremos. Comienzan las discrepancias internas en el Partido Socialista por el apoyo de Sánchez a Rajoy con el 155, aunque Miguel Iceta, líder del PSC, niega que haya una ruptura del partido. Mire, en estos momentos no hay discrepancias entre el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE por un motivo muy sencillo. Compartimos plenamente los objetivos. Nuestro objetivo es que las instituciones catalanas retornen a la legalidad. Nuestro objetivo es que no pueda haber una mayoría, por numerosa que sea, que se acabe imponiendo sobre la mayoría. Pero lo cierto es que destacados dirigentes socialistas han firmado un documento muy crítico en contra de la aplicación del 155. Críticas a la aplicación del 155 en el seno del Partido Socialista de Cataluña. Lo tendrá que resolver su dirección después de que destacados dirigentes hayan suscrito un manifiesto en el que dicen que el PSOE no puede aceptar una aplicación abusiva e impracticable de la intervención de la comunidad autónoma. Lo firman algunos nombres como Raimon Obiols o Laia Bonet. Señalan que si el PSOE apoya hasta el final la aplicación del artículo, se despedirá de construir una mayoría alternativa de gobierno en muchos años en España, ya que eso es imposible sin ganar la mayoría en Cataluña. Los firmantes del manifiesto dicen que quieren un PSC fuerte y el PP quiere intervenir de manera absoluta y brutal el gobierno de la Generalitat para abatir no el independentismo, sino el catalanismo en su pluralidad. Hay otras voces en contra. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha renunciado a su cargo de secretaria de Cohesión de la Ejecutiva Federal del PSOE y lo ha hecho cuando ha reclamado, junto a otros 3 alcaldes, que el partido se oponga frontalmente a la intervención de la autonomía. Como acabamos de ver, algunos alcaldes del PSC han manifestado su malestar por el respaldo al Gobierno. Hablamos ya con el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Segovia. Señor Segovia, buenas noches. Buenas noches, María. Aunque Miguel Iceta respalda a Pedro Sánchez en la restauración de la ley de la Comunidad Catalana, algunos miembros del PSC, como Núria Parlon, han criticado estar en el mismo barco que Ciudadanos y PP. ¿Está fracturado el Partido Socialista catalán? Espero que no. El Partido Socialista Catalán está en mitad de una sociedad muy fracturada, intentando poner moderación en mitad de una tempestad, ¿no? Decía el otro día Ángel Gabilondo, creo que con acierto, que en estos tiempos tan convulsos ser moderado es lo más revolucionario, ¿no? Y quien es moderado y se encuentra entendiendo la situación sin grandes titulares y sin trazo grueso, lo tiene siempre más difícil. El PSC está en una situación compleja que creo que están abordando con mucha valentía y desde luego los compañeros socialistas del resto de España lo único que podemos es entenderles, respaldarles y darles todo nuestro apoyo y desde luego a Núria Parlon, que es una magnífica compañera, una magnífica alcaldesa, pues más. ¿Y pierde el PSOE más electorado defendiendo posiciones dentro del constitucionalismo o las pierde más estando fuera?
Bueno, de entrada me parece mucho más importante que hagamos las cosas bien que las hagamos pensando en si ganamos o perdemos electores. Estamos hablando de la posibilidad de una ruptura en la integridad territorial de nuestro país y eso es tan grave que desde luego hacer electoralismo antes de pensar qué posición se toma me parecería absolutamente poco responsable, ¿no? Dicho eso, nuestro papel como el único de los grandes partidos que ya estuvo cuando se redactó la Constitución es defenderla. Estamos pidiendo que se reforme, que se cambie, que se revise, pero no que se pisotee, no que se rompa. Por tanto, el Partido Socialista fuera de la Constitución sencillamente es que no tiene sentido. ¿Y hasta dónde cree usted que debe llegar Rajoy en esa aplicación del 155? Hasta donde haga falta. De entrada, aún hay cierto margen para ver si Puigdemont decide que no se aplique, porque está en su mano. Y una vez que veamos cómo van evolucionando los acontecimientos, iremos también viendo de qué manera se atajan y de qué manera se responden. Pero, insisto, no hay tampoco por qué adelantar acontecimientos. Vamos a hacer una llamada a la sensatez, ¿no?, antes de tener que aplicar medidas tan contundentes. ¿Y sirve de algo aplicar el 155 si no se recuperan esas competencias en educación? No, no lo creo. Creo que está bien la descentralización de la educación, como estuvo bien la descentralización de la sanidad. Posiblemente hace falta una mayor coordinación para que ninguna comunidad haga un uso abusivo o ilegal de sus competencias, incluida esta de educación, pero no creo que la fórmula sea volver a centralizar algo que está funcionando mejor para los alumnos descentralizado de lo que funcionaba antes. Pues señor Segovia, gracias y muy buenas noches. Gracias. Hemos visto que hay discrepancias, que hay desacuerdos. Ellos lo niegan, pero Eduardo, ¿qué opinas tú? ¿Está fracturado el PSC? El PSOE es hoy el ejército de Pancho Villa, y lo acabamos de ver. Después de que Pedro Sánchez se cubriera de ridículo y de derrota preelectoral, proclamando como un becario de Pablo Iglesias la plurinacionalidad de España, el PSOE se sumó tímidamente, con la boca chica, al autodenominado bloque constitucional frente al desafío separatista catalán. Con tibieza y por puro tacticismo electoral, para no ser definitivamente succionado por Podemos y arrastrado a la irrelevancia, que es el destino político que le espera a Podemos a la vuelta de las próximas urnas, el PSOE, con cara de asquito, ofreció un etéreo, dudoso y tibio apoyo a los constitucionalistas. Cuando ha llegado el momento de demostrarlo, que es el de la aplicación del 155, el PSOE empieza a recular por do más pecado tiene. Sus alcaldes catalanes, que ya reculan sin pudor, y como el PSOE es, desde hace muchos años, un trasunto del ejército de Pancho Villa, al no haber liderazgo, la jerarquía se diluye en esa forma tan española de democracia que consiste en hacer lo que me convenga cuando me dé la gana. Que es lo que ya han empezado a hacer los alcaldes del PSC, negándose a apoyar institucionalmente la aplicación del 155. El PSOE vuelve por donde solía, que no es más que ese espacio mental del que es incapaz de salir la izquierda española y que atribuye la defensa de la unidad de España a la derecha. Gracias, Eduardo. Según se apruebe la puesta en marcha del artículo 155, el Ministerio de Interior de Hacienda intervendrá todas y cada una de las estructuras de la Generalitat de Cataluña que no cumplan sus funciones, funciones que deberían estar establecidas en una legislación. Uno de los planes de la región catalana en su camino hacia la independencia se basaba en tener una lista de agencia tributaria propia. La cartera de Cristóbal Montoro controlará las cuentas de la Generalitat y también los impuestos autonómicos que hasta ese momento gestionaba el Departamento de Economía. Y es que el artículo 155 ayuda al Gobierno a desmontar todas las argucias que ayuden a la recaudación para alimentar el proceso secesionista del Gobierno de Puigdemont. Subvenciones directas a empresas privadas, publicidad oficial, embajadas o política exterior son solo algunas de las medidas que ha adoptado el Parlamento de Cataluña para conseguir hacer frente a ese desafío independentista y que sea más fuerte, para conseguir hacerlo más fuerte. Una de esas propagandas cuyo coste supera los 300 millones de euros. Pero ¿de dónde sale toda esta cantidad? Laura Fernández Cañas, buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, vamos a ver de dónde sale esa cifra astronómica. Comenzamos por los diferentes medios de comunicación, y es que la larga lista de canales televisivos públicos controlados por el gobierno catalán, en donde se incluye, claro, TV3, tiene un coste de 237 millones de euros. Y a pesar de acumular más de 800 millones en pérdidas, cuenta con más de 2.000 trabajadores
trabajadores y un presupuesto de 265 millones anuales. El gobierno cuenta con su Secretaría de Comunicación. Su presupuesto ronda los 250 millones de euros anuales. De aquí es donde salen los 230 millones que decíamos antes, que van a la radio, a la televisión y a la Agencia Catalana de Noticias, conocida también por sus siglas, la ACN. Es una empresa pública de la Generalitat y por tanto está bajo su control. Pero ¿cuánto cuesta esta agencia? Pues 3 millones de euros. Eso sí, sus cuentas están en números rojos, con unas pérdidas de hasta 8 millones de euros. Como ya conocemos, la publicidad ha sido uno de los pilares fundamentales para el desafío secesionista. El gasto es generoso, 28,4 millones de euros, un 76,7% más que en el pasado 2016. El independentismo también ha seguido invirtiendo en esto y lo ha hecho también por parte de la invirtiendo dinero en la política exterior. María. Pues muchísimas gracias por analizar todos esos datos, Laura. La CUP ha dado un paso hacia adelante en su estrategia contra el Estado. La formación independentista ha instado a la ciudadanía a una respuesta en forma de desobediencia civil masiva, pero matizan que será una lucha sin violencia. Desde el 1 de octubre ya son más de 150 los casos de delitos de odio judicializados en Cataluña. Poco a poco a las instancias judiciales van llegando todas las denuncias por injurias, acoso, amenazas, agresiones y daños provocados por los separatistas. Las víctimas son policías, guardias civiles, funcionarios y particulares, además de militantes, dirigentes de partidos políticos. Los lugares desde los cuarteles a sedes de partidos, pasando por la calle misma como escenario para acosar al que piensa diferente. No es la primera vez que sucede en Cataluña. Una turba de radicales independentistas rodea, persigue y acosa a 2 agentes de la Guardia Civil. En esta ocasión, con la particularidad de que los guardias civiles van vestidos de paisano. Los radicales independentistas insultaron a los agentes, que sí pudieron salir de allí ilesos. Fue gracias a que varios policías de los Mossos d'Esquadra les escoltaron y les ayudaron a abandonar el lugar. Tampoco es el primer vídeo que publican en las redes sociales en el que aparecen radicales independentistas acosando a agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. El vídeo se ha hecho viral gracias al portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española, Alfredo Perdiguero, quien ha compartido este vídeo en las redes sociales. Vamos a hablar ya con él. Señor Perdiguero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos casos de acoso de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han producido en Cataluña en los últimos días? Por desgracia, muchísimos más de lo que querríamos o nos gustaría. Es decir, no puede ser que se ataque a la policía y a la Guardia Civil de todos los españoles, no puede ser que seamos la diana de estos radicales inconscientes y que suframos la agresión verbal y física en algunos casos simplemente por no pensar como ellos y desde luego no hacer que obren fuera de la ley como así pretenden y quieren. En las imágenes se aprecia cómo los Mossos protegen a los agentes de paisano para que no sean linchados. ¿Ha mejorado esa relación de política autonómica o aún sigue habiendo recelos? No podemos generalizar. Es decir, al igual que les defendí hasta el día 1 a muerte porque entendía que solamente había 4 inconscientes que abogaban y defendían la independencia y que deberían estar suspendidos de empleo y sueldo, no podemos generalizar. Y hay Mossos que deberían estar por lo menos suspendidos de empleo y sueldo, incluso expulsados del cuerpo de los Mossos por la vergüenza y la dignidad de defender ilegalidades como así han hecho, y aquellos que defienden la Constitución, defienden los derechos y libertad de todos los ciudadanos y desde luego nos defienden y protegen a nosotros porque hacemos la misma función que ellos, es decir, estamos para coger al malo, estamos para que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y desde luego saben que si nos agreden a nosotros, les agreden a ellos. ¿Y cree que no está saliendo, por ejemplo, en los medios todo lo que está ocurriendo en Cataluña respecto a todos esos agentes que hay desplegados en Cataluña? Desde luego. Casualmente en algunas televisiones salen más repetidamente las agresiones que dicen haber sufrido hasta 900 o 1000 ya agredidos que hubo el día 1 de octubre, casualmente sin ningún parte de lesiones, casualmente sin ningún lesionado y los 2 que había hospitalizados ya están fuera hace varios días. Y no eran como consecuencia de la acción policial. Por tanto, al igual que sacan esto, ¿por qué no sacan las agresiones que sufrimos? ¿Por qué no sacan lo que nos agreden, nos insultan, nos menosprecian, nos coaccionan, nos escrachean? ¿Por qué no lo hacen? Somos igual de ciudadanos españoles unos que otros. ¿Y por qué les interesa más defender o sacar lo de unos más que lo nuestro?
Es una vergüenza. Es la manipulación periodística de algunos medios que les interesa más ir del lado de los independentistas, en este caso, más que digo de la policía, de todos los españoles, más que les pese a algunos. Se especula con una posible declaración de independencia este jueves. ¿Hay policías suficientes y guardias civiles desplegados en Cataluña para hacer frente a una situación tan delicada? Desde hace más de un mes hay suficientes policías para hacerlo, es decir, al igual que hay que meter la tijera con mandos de los Mossos y con algunos de los Mossos, estaríamos para complementar su labor o en todo caso para ir de la mano a detener a los presuntos delincuentes o hacer y ejercer la seguridad ciudadana en los casos donde se produzcan alteraciones. Por tanto, yo creo que estamos los que tenemos que estar complementando con los Mossos buenos. Somos más que ellos ahora mismo, que son 17.000, y somos casi 12.000 policías y guardias civiles que hay en Cataluña, y por tanto digo que somos suficientes para hacer que todo vuelva a su origen, para hacer que se respeten los derechos del resto de ciudadanos que no quieren ser independentistas y desde luego detener a aquellos violentos que hacen alteraciones de orden público o que agreden a aquellos que no piensan como ellos. Pues señor Perdiguero, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por preocuparse de ello. Hoy se han publicado varias encuestas que desvelan cosas muy importantes. Vamos a analizarlas. La del Diario Público es sobre la intención de voto en las elecciones generales. En ella se percibe la gran subida de Ciudadanos a costa del Partido Popular, al que roba 1 millón de votos y se coloca con 63 escaños frente a los 111 del PP. El PSOE baja hasta los 81 y Podemos sufriría una ligera bajada hasta los 68 escaños. La segunda encuesta publicada se centra exclusivamente en Cataluña. En ella, el Frente Independentista perdería la mayoría absoluta de la que goza en el Parlamento. Esquerra sería el partido más votado con 41 escaños. Ciudadanos sería el segundo con 26, el PDeCAT 18, PSC 17, Podemos 14 y el PP bajaría hasta los 13 y la CUP se quedaría con 6 escaños. La tercera encuesta también se centra en la comunidad catalana, aunque arroja unos resultados un tanto más favorables para el independentismo, a los que otorga una mayoría absoluta, pero sin llegar al 50% de los votos. Esquerra sería el primero con 43 y 44 escaños, Ciudadanos el segundo con entre los 21 y 22. Luego vendría el PSC con 20-21, PDeCAT estaría en los 18, 19, Podemos se quedaría con 11-12, PP 9 y 10 y los mismos para la CUP. Para analizar todos estos datos conectamos ya en directo con la abogada y economista María Fuster. Señora Fuster, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es Ciudadanos, como apunta la encuesta de Público, la fuerza nacional que más va a crecer gracias a esta crisis en Cataluña que estamos viendo. Hombre, pues yo las encuestas que han salido hoy no creo que el crecimiento vaya a ser porcentualmente tan alto, pero sí es cierto que creo que mucho voto que apoyó en las últimas generales al PP un poco como voto del miedo, ¿no? Por mantener o intentar hacer que se mantuviera el bipartidismo, el Partido Popular como primera fuerza, va a volver a Ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay mucho votante tradicional del Partido Popular que a raíz de la crisis de Cataluña ha echado en falta un discurso más contundente por parte del Partido Popular y que bueno, ha encontrado ese discurso en Ciudadanos y se ha perdido de alguna manera el miedo a votar a fuerzas políticas distintas de las tradicionales. Así que yo sí creo que Ciudadanos es un partido que significativamente va a ser el que mejor crecimiento tenga. ¿Y usted cree que le podría pasar factura al PP la aplicación del 155 de la Constitución? Si hablamos de unas hipotéticas elecciones en Cataluña, pues a menos no puede ir el Partido Popular, ya es una fuerza política prácticamente anecdótica en Cataluña y sin lugar a dudas yo creo que sí, que le va a pasar factura, que es muy probable que empeoren los resultados, como mucho conseguirán mantenerlos y que Ciudadanos, que es el que está manteniendo un discurso sin fisuras y sin ambigüedades, es el que va a ser el gran beneficiario, ¿no? Y si hablamos de elecciones generales, pues creo que también le va a pasar factura, pero por todo lo contrario, le va a pasar factura por haber aplicado el artículo 155 demasiado tarde y haberse mostrado demasiado ambiguo al respecto. Uno de los partidos que más ambiguos ha mostrado respecto a la independencia es Podemos. ¿Castigarán los votantes de Pablo Iglesias del resto de España a Podemos por no defender esa unidad del país?
Sí, yo creo que Podemos es un balón que se está deshinchando poco a poco, ya no solo por la ambigüedad que han tenido con el tema del referéndum, que yo creo que lo que han dicho es nosotros queremos un referéndum, sí lo queremos, aunque votaríamos sí a la unidad de España, ¿no? Entonces yo creo que lo que le está pasando a Podemos de alguna manera es que con la firmeza que está teniendo ahora Pedro Sánchez no acaban de encontrar su sitio y creo que además las batallas internas les están pasando factura. Así que yo sí creo que Podemos es una fuerza política que está a la baja, afortunadamente. Puigdemont podría convocar elecciones este jueves. En este escenario, ¿quién sería el gran beneficiado? Bueno, yo creo que los primeros beneficiarios de que de que se celebren elecciones en Cataluña son los catalanes, ¿no? Porque al final la única manera democrática de expresar tu opinión son con unas urnas, digamos, que te ofrezcan garantías, que tengan un ceso electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solo pasa porque se convoquen unas elecciones autonómicas. Si nos referimos a partidos, pues bueno, yo quiero ser optimista y creo que sí hay una oportunidad de que por primera vez en Cataluña las fuerzas constitucionales tengan una mayoría, si tienen voluntad para hacer pactos y gobernar de manera conjunta para desterrar por fin al nacionalismo del poder en Cataluña. Pues señora Fuster, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hoy, 23 de octubre, se cumplen 40 años de la vuelta de Josep Tarradellas tras su largo exilio en Francia. El que fuera presidente de la Generalitat advirtió desde el principio la deriva separatista que estaba tomando Jordi Pujol en los primeros años de la transición. Eduardo, gracias por haberte sentado con nosotros. ¿Quién fue Josep Tarradellas? ¿Un patriota español o un político nacionalista catalán? Fue las dos cosas a la vez. Josep Tarradellas es un catalanista españolista. Esto que hoy parece un oxímoron, o sea, casar dos conceptos antitéticos, no lo es. Se puede ser, como lo fue Tarradellas, un gran catalanista, defensor de la cultura catalana, de la lengua catalana, de las instituciones catalanas, y a la vez un gran español. Josep Tarradellas siempre proclamó, siempre, incluso en los años durísimos de la Segunda República, antes y después del golpe de Estado que perpetró su predecesor en la presidencia de la Generalitat, Lluís Companys, con la proclamación del Estat català, él siempre preconizó el que Cataluña debía tener su autonomía, su autogobierno, debían ensalzarse las costumbres y la cultura catalana, pero siempre dentro de la mater Hispania. Y no hacer responsable, que eso le costó más de un disgusto, no hacer responsable eso que llamamos el victimismo del separatismo catalán, que acusan de todos los males que aquejan a Cataluña al resto de los españoles. Josep Tarradellas abominó de esto siempre. De los males de Cataluña eran responsables los catalanes, decía, y no el resto de los ciudadanos españoles, con los que tenemos que vivir en concordia, en armonía y en fraternidad. Este fue el mensaje político de Tarradellas siempre, antes de Companys y después de Companys. Por eso, como tú muy bien has dicho en la introducción, detestaba a Jordi Pujol, porque él conocía muy bien cuáles eran las intenciones de Jordi Pujol, que hoy estamos viendo. Bueno, en 1939 se exilió, pero ¿por qué lo hizo y qué papel había jugado hasta la fecha? Bueno, Tarradellas fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, repito, insisto, porque hay mucho español despistado respecto de la figura de Tarradellas. Era un catalanista españolista, que es perfectamente posible e incluso deseable. Josep Tarradellas fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, tuvo unos enfrentamientos con Macià, y abandona Esquerra Republicana de Cataluña hasta que regresa a ella. Durante el golpe de Estado de Lluís Companys, la proclamación del Estat català en octubre del 34, Tarradellas se niega a proclamar el Estat català, advierte a Lluís Companys de la barbaridad que se va a perpetrar y es encarcelado junto al resto de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña que proclamaron el golpe. Cuando el Frente Popular llega al poder en 1936, vuelve al poder Lluís Companys y él sigue formando parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña. En el exilio pasa a Francia y de Francia a Suiza cuando la Francia de Vichy, del mariscal Pétain, devuelve a Lluís Companys a España. Él se va a Suiza y desde Suiza, en el año 1944, regresa a Francia. Es nombrado presidente de la Generalitat
en el exilio en 1954 en México. Curiosamente se reúne en la Embajada de España en México, se reúne el gobierno, la embajada testimonial, puesto que España no mantenía relaciones con México por la conducta que tuvo el gobierno mexicano después de la guerra, y en aquella embajada testimonial es elegido presidente de la Generalitat. Se le ofrece un cargo en el gobierno de la República en el exilio, pero él lo rechaza. ¿Y cómo fue ese presidente de la Generalitat durante 3 años, esa presidencia? En Barcelona ya. Él regresa a España en 1977, es un viaje que organiza a José Manuel Otero Novas, ministro del gobierno de Suárez, y en el 77, un año antes de la aprobación de la Constitución, él regresa a España, se entrevista con Suárez, y en esa entrevista, pues Suárez, que desconfiaba mucho de Tarradellas, de todos los políticos que venían del exilio y más de un político que había pertenecido a Esquerra Republicana de Cataluña, le pregunta a Tarradellas, bueno, pero don Josep, ¿qué es lo que quieren los catalanes? Y Tarradellas, que era un hombre sensato, encarnaba el Shein célebre de los catalanes, dice, mire usted, presidente, lo único que los catalanes queremos es cariño y respeto. Él preside in pectore la Generalitat de 1977, aún no estaba aprobada la Constitución y por lo tanto el Estatuto de Cataluña y la rehabilitación de esa institución genuinamente catalana, que es la Generalitat, hasta 1980. Él ya advierte entonces, como tú puntualizabas en la introducción, del peligro que corríamos con Jordi Pujol. Tenía razón. Pues Eduardo, muchísimas gracias por haberte sentado con nosotros y por ese repaso de esa biografía de Josep Tarradellas. Gracias. Muchas gracias a ti, María. Y en deportes, Juanma, ¿cómo están los premios de BES? Bueno, ahora mismo se están disputando, así que más de última hora no puede ser esta información. Se están disputando, se están entregando, mejor dicho. De hecho, vamos a comenzar por un premio que todavía no se ha otorgado, pero que ya sabemos, podemos adelantar quiénes son los elegidos, los protagonistas del mejor 11 para la FIFA del último año. Vamos a ir analizando uno a uno, porque está Gianluigi Buffon, que también ha sido premiado como mejor portero, ahora hablaremos de ello, y en defensa Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, centro del campo para Toni Kroos, Iniesta y Modric, y arriba Messi, Cristiano y Neymar. Hay que decir que estos premios pues se entregan para esos jugadores que la temporada pasada hicieron un gran año. Por tanto, no, por ejemplo, Neymar, que pasó del FC Barcelona al Paris Saint-Germain, se le considera jugador del Barça. Se le ha otorgado este premio por sus méritos como jugador culé. Por tanto, hay que destacar 5 jugadores del Real Madrid, 3 futbolistas del Barça, aunque Neymar ya esté en el Paris Saint-Germain, y Bonucci, por ejemplo, y Dani Alves pertenecerían, por tanto, a la Juventus. Estos son los 11 mejores para la FIFA, pero por posición hay algunos también que hay que destacar. Vamos primero con el mejor entrenador del año, que ha sido, como no podía ser de otra forma, para Zinedine Zidane. Un hombre que siempre se muestra relajado, tranquilo, confiado en sus ruedas de prensa. Bueno, pues de otra forma no podía ser cuando ha recogido el galardón. Se ha mostrado tímido, como es él en realidad. Lo ha agradecido a su familia y lo ha agradecido, por supuesto, al Real Madrid, porque ha dicho que sin los jugadores que dirige no podría haber conseguido ese premio. Vamos a ver los méritos del Real Madrid, al frente del cual estaba Zinedine Zidane el último año, para ganar este galardón, el mejor entrenador de 2017. Zinedine Zidane, a sus 45 años, lleva 2 temporadas en el Real Madrid y en esta última temporada 60 partidos, 44 victorias, un altísimo porcentaje, con 11 empates y solo 5 derrotas, 173 goles a favor y 72 en contra, más de 100 goles a favor. Con esto que ha conseguido 4 títulos para el Real Madrid. En realidad, después de 5 derrotas, casi ha conseguido las mismas derrotas que títulos. Esos 4 trofeos son la Liga, el Mundial de Clubes, la Champions y la Supercopa de Europa, que son todos los que estamos viendo precisamente. Y ahora hay que hablar de un gol, del mejor gol para la FIFA el último año, que es Olivier Giroud, el delantero francés. Se supone, según los seleccionadores y jugadores, que son quienes votan estos premios, el que ha marcado el mejor tanto. Ha quedado por delante de una venezolana del Mundial Sub-17 y por delante de un portero sudafricano que metió una chilena. Ojo, porque este contraataque del Arsenal, en el que comienza después de que él mismo robe el balón, se remata, acaba con este escorpión acrobático a lo Higuita,
frente al Crystal Palace, el delantero Gunner, que consiguió, por tanto, según la FIFA, el mejor gol del año 2017. Y hay una gran duda, María, ¿quién es el elegido como mejor jugador de este último año? Todavía no se ha hecho oficial, pero ya lo podemos decir, y lo vamos a ver además con una buena imagen de la que se destacan todos sus datos. Cristiano Ronaldo, el jugador que ha conseguido en el último año todos estos hitos: 42 goles con el Madrid, 14 goles con la selección portuguesa. Por eso, María es el mejor jugador para la FIFA, y en apenas unos segundos seguro que le van a otorgar el galardón. Gracias, Juanma. Y a todos ustedes, nos vamos ya, pero les invitamos a quedarse para que vean Tiempos Modernos. Gracias por nada y El gato al agua. Hasta mañana.